a todos y a todas. Nuevamente estamos aquí por segunda vez en el ciclo de conferencias de la Cátedra Tomás Carrasquilla, que hemos denominado Peregrinaciones Literarias. Sea la ocasión para agradecer a la Biblioteca de la Universidad de Antioquia por darnos este espacio y a la Facultad de Comunicaciones, quien es la responsable de la Cátedra Tomás Carrasquilla. Esta es una cátedra que la impartimos los profesores de literatura de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Es una cátedra que se hace semestralmente y está conformada en la mayoría de los casos por 5 o 6 o 7 conferencias. Las peregrinaciones literarias que estamos proponiendo son unos viajes que yo he hecho a algunos lugares emblemáticos de algunos escritores. La semana pasada hablamos de Michel de Montaigne. Hoy hablaremos de Voltaire, el gran escritor francés del siglo XVIII, del siglo de las luces. Un escritor que tiene unas particularidades que vamos a ir, digamos, desbrozando en la medida en que hagamos este viaje al castillo, a su castillo en Ferney. Ferney-Voltaire es una municipalidad de Francia, justo en la frontera de Francia con Suiza. Allí se estableció durante muchos años Voltaire y desde allí pues hizo sus más importantes alegatos contra esa época difícil, intolerante, guerrera, estulta que le tocó vivir. Entonces lo que les propongo esta vez es que hagamos ese recorrido, que vayamos a Ferney-Voltaire, que nos aproximemos a ese castillo y que al mismo tiempo hagamos un balance de la obra de Voltaire, cuál es el Voltaire que ha permanecido, cuál es el que ha caducado, cuáles ideas suyas permanecen frescas, cuáles otras son dignas de polémica, qué paralelos podríamos establecer entre Voltaire y Colombia, por ejemplo, y particularmente con Medellín, que es lo que yo pues trato en esta crónica, ensayo que voy a compartir con ustedes. Como siempre, al final haremos un espacio para las preguntas. Vamos a acompañar esta conferencia con unas imágenes que yo escogí para que el texto sea más accesible a ustedes. La risa de Voltaire. Llego a Ferney buscando a Voltaire. Me ubico en el cruce de sus calles principales, frente a la estatua de bronce de Lambert. Ahí la vemos, de Émile Lambert. Observo el gesto del hombre magro, porque Voltaire era bastante flaco, apoyado sobre el bastón. Aquel que conserva la nobleza del servicio al otro o el ademán de humildad antes de que sobrevenga el ataque cargado de inteligencia como él acostumbraba hacerlo. Me empino porque la estatua, como ustedes ven, es un poco alta. Ahí está el patriarca de Ferney. Me empino para otear mejor el rostro y encuentro la señal, el guiño sardónico en el rictus de los labios. Un poco más allá, como si estuviera al mismo tiempo en el siglo de las luces, es decir, en el 18, y en este 21, que todavía no tiene nombre, escucho claramente que varios negros hablan un francés zarandeado por el azúcar y el mar de las Antillas. Unos afrodescendientes que estaban allí alrededor de la estatua y que conversaban entre ellos. Y yo los seguía un poco en su chismografía criolla mientras le daba vueltas a la estatua. Ellos, los negros, mencionan ágapes comunales en las islas lejanas y se carcajean con espontaneidad. Y entonces yo pensaba que estos negros, ahora franceses, pero signados por su condición periférica, son muy diferentes del que el cuento de Voltaire, que se llama Cándido, encuentra en Surinam
y quien de modo paradigmático le refiere la causa de sus males. Ustedes recuerdan que Cándido es este personaje que va un poco viajando por el mundo turbulento del siglo XVIII y va encontrando casos pues paradigmáticos de la injusticia humana, y se encuentra con un negro de Surinam y este negro le dice: se nos da un calzón de tela por vestido 2 veces al año. Cuando trabajamos en los ingenios y la muela nos atrapa algún dedo, nos cortan la mano. Y cuando queremos huir, nos cortan las piernas. Como ve, a mí me sucedieron las 2 cosas. Tal es el precio del azúcar que ustedes consumen en Europa. Aquí tenemos al lado una edición del Cándido de Voltaire que yo tuve la posibilidad de traducir para la colección de clásicos de la Universidad de Antioquia, una traducción y un prólogo que yo realicé. Esta traducción se publicó en el 2010 y es la primera traducción que hace un colombiano, digamos, de este cuento, porque la mayoría de las traducciones que nosotros leemos en castellano son traducciones hechas en España, la mayor parte de ellas. Entonces, luego de que hago esta referencia al mundo de las Antillas y al valor del azúcar que costaba en aquel entonces, leo los agradecimientos escritos sobre la placa que la municipalidad de Ferney da al poeta filósofo, ¿no? Estas que vemos aquí, estas leyendas que hay aquí en la estatua de Lambert. A ese hombre que se ocupó con un espíritu entre capitalista y solidario de los menesterosos de estos feudos, feudos que sin él serían fantasmales para la curiosidad del viajero. Yo creo que llamar filósofo a Voltaire es excesivo. Él nunca lo fue, según el rigor que nuestros tiempos otorgan a esta categoría. Los filósofos, como sabemos, son quienes postulan sistemas de pensamiento y oxigenan las corrientes cognitivas que vendrán después. Voltaire no logró tales alcances. Solo fue un vulgarizador sagaz de conceptos y un difusor muy polémico de vocabularios. Esos vocabularios que se volvieron como una especie de moda a partir de la publicación de la enciclopedia y que Voltaire fue uno de sus mayores exponentes, ¿no? Aunque sin duda fue poeta Voltaire, un poeta al que se le comparó en esos días suyos marcados por la solemnidad y la exageración con Virgilio y con Dante. Su poesía, sin embargo, se ha marchitado, digámoslo con claridad. Las grandes composiciones poéticas de Voltaire, dice uno de sus críticos más agudos, llamado René Pomeau, y lo cito, son lamentables, carentes de vida, sin color. En vano se busca en ellas la chispa volteriana. Hasta ahí va la cita. Esa chispa volteriana que ilumina de principio a fin algunos de sus cuentos, porque finalmente ese es el Voltaire, o uno de los Voltaire que ha permanecido, el de los cuentos llamados, me parece a mí también un poco atropelladamente, cuentos filosóficos. Y es dudoso que un lector de hoy salga bien librado después de sumergirse en las páginas de su Henriada, que es una especie de Eneida francesa, donde el evento central es la Liga y el héroe principal, Enrique IV, que es, recordemos, Enrique IV es este rey que le toca asumir el gobierno del reino en plena época, digamos, de las grandes guerras religiosas de finales del siglo XVI. Y que es, recordémoslo, y de ahí el homenaje que le hace Voltaire a Enrique IV, el que por fin logra pacificar a Francia después de esas 8 guerras de religión que hubo a lo largo del siglo XVI. Siglo que, como ustedes bien recuerdan, los que escucharon nuestra charla del miércoles pasado, es el siglo también de Montaigne. Lo mismo podría decirse de la obra teatral de Voltaire, que hoy es irrepresentable.
las 50 y tantas obras que Voltaire escribió, sobre todo para granjearse el elogio de sus contemporáneos, como dice otro de sus críticos de apellido Goldsink, han sido, y lo cito, engullidas por las aguas negras del olvido. O sea que hay una valoración bastante crítica y bastante ajustada a nuestros tiempos de una gran parte de la obra de Voltaire. La obra de Voltaire está publicada en muchos volúmenes, pero una buena parte de su obra, conformada por la poesía y por el teatro, es una obra que se ha marchitado y que quizás interesa en particular a los investigadores, a los ratones de biblioteca, como se dice. Pero es una obra que le dice muy poco al lector de ahora, mientras que sus ensayos y sus cuentos siguen guardando, repito, la frescura. El cielo de Ferney es de un azul pletórico. Aquí hay una foto pues un poco grisácea. Yo fui en un pleno verano, pero el pueblo poco tiene que ver con el matiz de esas alturas. Es pequeño y da la impresión de ser un cruce de humanos que no tienen otro oficio que vender. Lo aventuro así porque hay una arteria, que es esta que vemos aquí, por donde la gente va y viene y se sienta en las sillas de los cafés y curiosea en las vitrinas de los negocios. Todos se ven anónimos en la placidez de esta tarde de finales de abril. Bueno, me equivoqué ahora cuando les dije que había ido en verano, en realidad fui en primavera. Como estoy retrasado con las exigencias del estómago, busco algo para comer, pero ya no hay almuerzo en ninguna parte. A pesar de que los sitios estén abiertos, nadie quiere preparar nada en Ferney. Me entero entonces de que pasadas las 2 de la tarde en este villorrio no se da de comer al hambriento. Y a esa consigna todos se acogen con indiferencia plúmbea. Alguien con una pizca de cortesía me recomienda la panadería más próxima. Allí compro pan y queso. Me siento en la terraza de un café y pido una cerveza. Extiendo en la mesa mi fiambre. La moza pone la botella y me dice que está prohibido traer comida a su lindero. Ante tamaña mezquindad me armo de valor y le digo que soy un escritor colombiano que busca las huellas de Voltaire. Le preciso que ha atravesado el océano Atlántico y media Francia para llegar hasta aquí. Le recalco que el hambre es una condición natural de la criatura humana que se dedica a viajar. La mujer, no sé muy bien por qué, termina sonriéndome. ¿Acaso, pienso yo, la mezcla de Colombia y Voltaire en mi acento de vocales abiertas y nasalización torpe, la comida de turista regada en la mesa le hacen cambiar de opinión? Más tarde, después de que como, una especie de ligera modorra me envuelve. Y en medio de esa languidez de Ferney, y como para despertarme, me, me pongo a pensar en lo que aquel doblete, Colombia y Voltaire, podría significar. De algún modo es como entrar en los terrenos de la intolerancia religiosa y el respeto por las creencias del otro. Referirse a la laicidad como escudo y al cristianismo más estólido. Es oponer a las corridas de toros y a los meaderos de las verbenas populares una biblioteca silenciosa, un jardín recorrido por estetas incrédulos tocados por el tedio o el aburrimiento. Aquí me estoy refiriendo particularmente a ese personaje, Poco Curanté, que es el gran escéptico que está lleno de tedio en el cuento del Cándido, y que a pesar de que lo tiene todo digamos, al alcance de su mano, vive perpetuamente aburrido. Mi madre, aquí voy a acudir un poco a confesiones personales, mi madre, que se educó bajo los infundios de ese catecismo del padre Astete, aquí vemos la carátula,
Eh, no quería a Voltaire en absoluto. Ese menosprecio era una herencia ardua de superar en su época conservadora, por su condición de mujer antioqueña, por supuesto. Casi todas mis amigas de la adolescencia, educadas en colegios monjiles, veían en Voltaire a un demonio al cual no había que arrimarse. Pensarían ellas que bajo esa tela con la que medio se cubre el Voltaire del escultor Pigalle, ahí vemos la estatua, podría estar adormecido, aunque vigilante, el miembro azufrado de un perturbador de menores. Pero como yo estudié en un liceo público, en el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia, hoy desaparecido, plagado de ideas sediciosas, Voltaire, desde esa adolescencia mía, fue un maestro que siempre estaba haciéndome un gesto de malicia ante la bobería del rebaño que me rodeaba. Las primeras lecturas de Voltaire yo las hice a escondidas de mi mamá, como si estuviera repitiendo su historia en la que ella, una muchacha curiosa cuyos padres habían nacido en una región moldeada por las ideas regresivas de Pedro Justo Berrío, leía a hurtadillas a José María Vargas Vila. Pero a ver, la diferencia entre Voltaire y Vargas Vila es, sin embargo, ostensible. Comenzando porque el uno era un maestro del estilo, estoy hablando de Voltaire, por supuesto, y el otro era un escritor desaliñado, a pesar de la enjundia de sus alegatos. Vargas Vila, me parece a mí, tiene como dos caras. Una es la del escritor que vitupera y la otra es el que canta al amor. Y yo creo que ambas son discutibles desde el punto de vista de la elaboración artística. El Vargas Vila que alega, el de los panfletos, de los libelos, es interesante por el anticlericalismo y el antiimperialismo, muy acomodado a los inicios del siglo XX. Pero yo creo que se le va la mano en la tirria y lo suyo parece por momentos cantaleta, ¿no? De ahí que sea él el maestro de otro cantaletoso que también se le va la mano en la tirria, que es Fernando Vallejo, que creo que es más Vallejo discípulo de Vargas Vila que de Voltaire. Muy parecida, entre otras cosas, pues repito, a esa cantaleta vallejiana, que lo digo pues con cierto sentido del humor, es uno de esos bastardos volterianos de nuestro país intemperante. El Vargas Vila sentimental, el Vargas Vilas que canta el amor, es un modernista menor, lleno de apasionamientos adjetivados que hoy forman parte del patrimonio gris de la literatura colombiana. Voltaire, en cambio, no ignoraba que cualquiera sea el escrito literario, incluso los libelos más incendiarios, este debe pasar por una búsqueda de la precisión y vigilancia que funcionan en sus cuentos, pero que malogran su poesía. Y no creo que sea una exageración afirmar que Gustave Flaubert, haya sido el primero en mostrar la eficacia de la palabra justa, eso que él denominaba le mot juste. Flaubert tal vez fue el primero en elucubrar sobre estos asuntos con agudeza, porque en semejantes lides el señor de Ferney el guía iconoclasta, era el guía del iconoclasta del señor de Rouen. Pero en esta comparación que estoy haciendo, pues muy generalmente entre Voltaire y Vargas Vila, ya veo al enjuto francés atajándome y diciéndome: un momento, ciudadano colombiano, no malinterprete las cosas. En literatura y en la vida misma, lo más importante no es escribir bien, y sobre todo
sino pensar bien y sobre todo obrar con inteligencia. Es una máxima que me parece a mí importantísima de la obra de Voltaire. Escribo para actuar fue una de las consignas de Voltaire que desde entonces puede aplicársele a los escritores que actúan como conciencias más o menos libertarias de sus respectivas sociedades. En este campo, Voltaire se erige como uno de los modelos más encomiables en el horizonte de las letras. A la hora de actuar frente a los excesos de los poderosos y la injusticia de sus instituciones, no vaciló en pronunciarse. Y el blanco, como sabemos, contra el que más disparó fue el fanatismo religioso. Fanatismo que en su diccionario filosófico portátil, que es uno de los libros que permanecen frescos de la obra de Voltaire, define como aquel frenesí capaz de conducir a la gente a matar en el nombre santo de Dios. Eso es lo que, según Voltaire, es el fanatismo religioso. Ese frenesí capaz de conducir a la gente a matar en el nombre santo de Dios. A los fanáticos de la religión, me digo al iniciar el ascenso hacia el castillo de mi peregrinaje. Desde lo alto, la villa de Ferney se contempla con amplitud. El horizonte es diáfano y por uno de los flancos se asoma el lago que rodea Ginebra. Voltaire, enfermizo como el que más, fue feliz en estos parajes. Se sentía protegido de las persecuciones y se sabía benefactor de la comarca. Aquí, en estos terrenos que yo iba recorriendo, pudo respirar la expansión de su razón y de su disputada y por fin adquirida libertad. Esa que habría de desembocar en la tolerancia civil y religiosa como destino ideal de las colectividades humanas. Hasta estos predios llegaban de todas partes de Europa los admiradores de las cartas filosóficas para tomarse un café con él, y desde aquí partían sus escritos en los que defendía a los ultrajados y atacaba la necedad de los reaccionarios. Fueron tantos los fanáticos en el siglo XVIII europeo y sus comportamientos tan funestos que se termina entendiendo por qué a Voltaire se le fue la mano en la lucha contra el cristianismo. Écrasez l'infâme, aplastemos o aplastad al infame. Fue otro de sus lemas para enfrentar la superstición amañada de los eclesiásticos. Y todo lo que le oliera a María Virgen Madre y a su Hijo crucificado, a dogmas tan impenetrables como cerriles, a sacerdotes y a feligresías de caverna, lo llevaba a levantar la voz para denunciar las rabias del fanático. Yo creo que esta es una de las facetas más controvertibles de Voltaire, pero al mismo tiempo una de las más admirables. Su lucha permanente contra los fanáticos de la religión. John Gray, que es uno de los críticos, a mi juicio, más certeros de Voltaire, dice que aquellas libertades por las que lucharon los enciclopedistas, con el hombre de Ferney a la cabeza, por supuesto, y que tanto ayudaron a la construcción de las democracias modernas, eran en verdad más o menos las mismas por las que un cristianismo de avanzada había combatido. Creían el uno y los otros en una suerte de emancipación universal. Los unos pensaban que para realizarla era menester el saber. Y ahí está pues el caso ejemplar de Voltaire. Y los otros, los fanáticos, concebían esta especie de salvación a partir de la fe. Y no solamente los fanáticos, en general los religiosos y los cristianos en general, creen que en la criatura humana se puede salvar por la fe. Ambos, de todas maneras, conocimiento
y fe debían ejercer un rol liberador y por lo tanto eran condiciones dignas para producir el bienestar o la felicidad. De cualquier modo, explica John Gray, Voltaire creía en una versión laica de la providencia cristiana. Por tal razón, no hubo una ruptura tan radical entre algunos valores del cristianismo y el movimiento filosófico de los franceses, sino, según John Gray, una continuidad evidente. Pero fanático es fanático en cualquier parte y en cualquier época, pensaba yo, y ya quisiera recostarme en la convicción de que ese espécimen ha desaparecido de la geografía terrestre. Nacido en el país donde nací, sé que ellos, los fanáticos religiosos, como los guerrilleros, los paramilitares, los narcotraficantes y los corruptos, continúan proliferando a la manera de las cabezas de una hidra. Voltaire propone, sin embargo, que el remedio para los intolerantes es una buena dosis de filosofía, capaz de apaciguar las vociferaciones del frenético. Y claro, es verdad que estamos en el siglo XXI y que en este siglo tales soluciones siguen siendo el privilegio de unos pocos. Así en Europa, el panorama actual muestra sociedades donde los fanáticos son, digámoslo así, insulares y la cuestión religiosa, un asunto superado por el laicismo, en otros continentes se han convertido en legión. Las religiones monoteístas, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, que creyéndose depositarias de la palabra de Dios, solo manipulan su balbuceo, se han desparramado como azotes arduos de erradicar. Basta mirar el mundo islámico, en el cual el fanatismo ha desembocado en el terrorismo. O el latinoamericano, cuyo paisaje está sembrado de sectas cristianas proclives a pensar que es más importante obedecer a Dios que a los mismos hombres. Pero seamos ilusos por un momento y acojamos a aquella apreciación volteriana de que mientras más sectas existan, mucho mejor, pues son menos peligrosas y la multiplicidad habrá de aniquilarlas inevitablemente. Esa es una de las consideraciones más interesantes de Voltaire. Mientras más libertad religiosa haya, más posibilidad hay de que los fanáticos se erradiquen. Pero en este recorrido por la obra de Voltaire hay algo que me parece importante digamos, de precisar, y es aquella expresión de la emancipación universal. Esa emancipación universal que, según Voltaire, se debía adquirir a través de la razón y que me parece a mí es también uno de los puntos más controvertidos de este escritor y en general del movimiento de las luces, de ese iluminismo francés que ha modelado a veces tan tortuosamente nuestros destinos. Porque esa pretendida emancipación ha conducido a una homogeneidad cultural desoladora. Y esta homogeneidad está anclada, vale la pena recordarlo, en el saber ilustrado y en la visión científica de los fenómenos naturales. La confianza en el progreso racional que varias revoluciones han impuesto a sangre y fuego, entre ellos la francesa, por supuesto, del 1789, desembocó en una comprensión positivista del universo en cuyo centro se yergue ese hombre arrogante y consumidor de todos los bienes ofrecidos por la naturaleza que hoy tenemos a nuestro alrededor. Un modelo así ha minimizado la diversidad de las culturas, sigue abogando por un desarrollo tecnológico desaforado y concibe el cosmos como una extracción, como una fuente de extracción perpetua. La gran sociedad emancipada y globalizada
modelo para la humanidad, según Voltaire, ha terminado por asumir la cara de un imperialismo neoliberal devastador. Esta concepción, por supuesto, es tan criticable como peligrosa, es decir, la concepción de Voltaire. Pero la verdad es que he venido hasta Ferney motivado por otras realidades que también encarna este señor y que son las que, confesémoslo de una vez por todas, han estructurado o han estimulado mi admiración por él. Estoy aquí y no en la casa parisina donde murió rodeado de un reconocimiento multitudinario, ni en el castillo de Cirey, donde vivió su maravilloso amor con Madame de Châtelet, una de sus amantes más importantes, ni en su tumba del Panteón, donde está detenido en la pétrea gloria nacional. O sea, no he ido a estos lugares, sino que estoy en Ferney Voltaire, porque en este lugar, me parece a mí, es donde surgió la noción del intelectual moderno. Con Voltaire nace el escritor, que es comprendido no solo como un hacedor de libros, sino como una conciencia liberadora. Estoy en Ferney porque, al igual que Nietzsche, considero que Voltaire, en lo que tiene que ver con el sometimiento de los individuos a la institución religiosa, fue una de esas inteligencias que han ayudado a que seamos menos miserables y más dignos. Al divisar la entrada del castillo, recuerdo entonces lo que sucedió con mi amigo Gómez García. Hacía unos meses, este colega de la Universidad de Antioquia se había cruzado en clase con un energúmeno similar a esos que atraviesan la obra de Voltaire. Gómez García, en su seminario o en su curso, hacía un recorrido por el siglo XVIII, en el cual es un gran conocedor Gómez García, y trataba de escribirles a sus estudiantes cómo había sido el combate en aras de lograr la secularización del conocimiento entre los autores de la enciclopedia y el antiguo régimen. Recordemos que cuando hablamos de los autores de la enciclopedia estamos hablando muy particularmente en este sentido de Voltaire. En algún momento Gómez García decidió hacer una de esas paráfrasis que en él abarcan varias horas. Se refirió a los escritos de Voltaire sobre la Iglesia y particularmente sobre la Biblia. Dijo algunas cosas sobre el Sermón de los 50, que es un ensayo, un texto de Voltaire, y de otro texto llamado El examen del señor Bolingbroke. Textos, recordémoslos, que arremeten contra las supersticiones, incongruencias y crueldades del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, Gómez García dijo, apoyándose en François-Marie Arouet, que es el nombre pues de pila de Voltaire, que el cristianismo no era más que una secta que había pervertido con sus excesos sin cuento la religión natural. Sí, porque Voltaire no era un ateo, Voltaire era un deísta, digámoslo así. Y fue allí cuando se presentó la intransigencia del fanático. Se trataba del más viejo estudiante del curso, era pastor de una iglesia de esas poliédricas que abundan en los barrios populares de Medellín, pero también se interesaba por la filología hispánica. Y no es contradictorio, por supuesto, que un pastor o un hombre afecto a la religión y al fanatismo se interese por la filología, porque la filología, recordémoslo, también ha sido un instrumento del poder de los fanáticos y sobre todo los filólogos hispánicos. Claro que nosotros tenemos un departamento de filología o sí, un departamento de filología hispánica y letras, pero bueno, pertenecemos a otra camada. Pero la
hay que tener mucho cuidado, por supuesto, ¿no? Nietzsche justamente decía, la filología hay que dinamitarla para podernos liberar de algún modo de esas fuerzas tradicionales que todavía nos encadenan y que a través del lenguaje y a través del estudio de las lenguas siguen oprimiéndonos de algún modo. Entonces, mientras escuchaba a Gómez García detallar las ironías de Voltaire que cuestionan las verdades del Génesis, al estudiante pastor se le enrojecieron los ojos, la saliva se le precipitó en la boca y se le fue encima al profesor. Los compañeros controlaron al acalorado, quien salió tirando la puerta con tanto encono que algunos vidrios de la ventana se quebraron. En el corredor, en tanto, Gómez García se arreglaba el cuello de la camisa, oyeron que el otro gritaba, blasfemo. El asunto se hizo público. Gómez García escribió una carta en la que denunció la afrenta y solicitó una sanción. La universidad nombró un grupo de 3 profesores para que evaluara el caso y emitiera un concepto. Para mi sorpresa, fui llamado a formar parte de esa comisión. Indignado, propuse que se expulsara al frenético pastor. Pero conflictos de esta índole en una institución educativa como es la Universidad de Antioquia, que es una institución oficial, pública, estos problemas no son tan fáciles de resolver. Nos vimos de pronto, la comisión de los 3 profesores, envueltos en un embrollo burocrático de matices policíos. Había que hablar con los protagonistas del altercado, entrevistar a cada uno de los estudiantes testigos, grabar las conversaciones, tomar fotografías, escribir un informe objetivo y enviarlo a un alto comité para que desde allí se tomara la decisión adecuada. Pero esta, luego de tantos ires y venires, nunca se tomó, porque el delirante pastor, al saber que podía ser castigado, se dignó a ofrecer excusas. Y Gómez García, que es un genuino espíritu volteriano, es decir, comprensivo con el otro, perdonó la ofensa y retiró la denuncia. Pese a que estas remembranzas me apenaban de Medellín y sus espacios pedagógicos todavía vapuleados por las tendencias más retardatarias del cristianismo, siento un frescor, un fresco entusiasmo al entrar en los dominios del castillo. Mi sangre se estremece ante la visión de los senderos cercados por ramas de árboles frondosos. Supongo por un instante que basta pestañear para que el hoy se difumine y el tiempo retroceda y esté dispuesto a tomarme un café allongé con el respetable caballero de esta propiedad. Pero mejor me doy a contemplar la variedad de flores que vivifican los jardines. Los senderos están bien demarcados y es fácil darse cuenta de que todo allí se rige por el orden típico del clasicismo francés. A mi derecha se levanta la pequeña iglesia, su fachada vetusta, los muros invadidos por las hiedras bermejas y solferinas de la primavera. Esta es una foto donde esas hiedras han sido cortadas. La luz es pródiga en delinear los relieves de la edificación y en lo alto, bajo el reloj que marca la hora, está la frase Deo erexit Voltaire. Río al notar que la palabra Deo es más pequeña que Voltaire. Estaba en su propiedad, no faltaba más, y el dueño podía hacer lo que quisiera en ella. Pero esto no era del todo cierto en una época tan asfixiada por la acción del clero. La verdad es que Voltaire, cuando compró el castillo de Ferney, quiso demoler esa iglesia, esa iglesita, porque le ocultaba la vista suntuosa del castillo cuando se entraba, ¿no? Pero cuando el obispo más próximo
de este castillo se enteró de lo que quería hacer Voltaire, se lo prohibió con la amenaza de excomunión y el escritor hubo de conformarse con remodelarla y con grabar aquellas palabras en latín, jactándose, eso sí, de que su pequeño templo era el único dedicado solamente a Dios y no a cualquier santo o virgen aparecidos. Y decía Voltaire, prefiero construir una iglesia para el patrón y no para los criados. Decido no entrar al recinto sagrado y más bien me paseo por la orangerie y allí doy con las pancartas. Evidentemente esas pancartas pues no aparecen en esta presentación, pero sí hay algunas de esas frases que yo vi que estaban allí expuestas en los jardines del castillo y que eran frases, digamos, todas dedicadas o todas extraídas de la obra de Voltaire y que estaban allí de alguna manera para condimentar la visita. Y entonces la sensación que me llegó fue como si estuviera en una especie de sala de lectura al aire libre. Leo un no me gustan los héroes, hacen demasiado ruido, que me reconforta. Saco mi libreta y la escribo pensando que la frase merece ser el epígrafe de un libro antipatriótico y antinacionalista, de esos que pocas veces se escriben en Colombia, país donde se padece el patriotismo más ridículo y el nacionalismo más vulgar. De hecho, esta frase, aprovecho para contarles, esta frase, no me gustan los héroes, hacen demasiado ruido, es el epígrafe de mi libro de relatos Adiós a los próceres, que es justamente un libro antinacionalista y antipatriótico. Después leo algo que resume la posición de Voltaire frente al tema de las creencias religiosas. Si hubiera una sola religión, se temería el despotismo. Si hubiese dos, se degollarían entre ellas. Si hubiera 30, vivirían en paz. De estas palabras se desprende, creo yo, la esencia de lo que Voltaire propone en ese extraordinario libro que él escribió ya al final de su vida, que se llama El Tratado sobre la Tolerancia. Es decir, la conformación de una suerte de gobierno manejado por déspotas cultos que permita la coexistencia pacífica de diferentes credos religiosos. Un poco más allá, movidas por un viento juguetón, están las pancartas dedicadas a los libros. Hay una a la que me he adherido incondicionalmente desde que hice de la lectura un hábito. Pongo los buenos libros entre las cosas absolutamente necesarias. Sé que adentro, en el castillo, no queda rastro alguno de la gran biblioteca, conformada por casi 7.000 volúmenes, muchos de los cuales conservan los subrayados y las anotaciones de lectura. La biblioteca de Voltaire fue adquirida por Catalina II de Rusia, una de sus protectoras, a los pocos meses de la muerte del escritor. Marie-Louise Denis, la sobrina amante, la otra amante que tuvo Voltaire, además de Madame de Châtelet, y que fue la que acompañó a Voltaire en su estancia en Ferney, se deshizo de la morada y de la biblioteca apenas murió el tío. Y cansada de la frugal vida en el campo, se estableció de nuevo en París. La reina quiso construir una copia del castillo de Ferney en San Petersburgo para albergar la biblioteca de su protegido y decirle a la posteridad que ella había sido su musa y su benefactora. Pero este proyecto jamás se realizó. Y entonces aquí quisiera tratar algo muy interesante que presentó la existencia de Voltaire, que fue su vínculo con los poderosos de su época. Y quisiera tratarla porque es una de las facetas de este escritor que más me suscitan reserva.
A algunos escritores les admirará esta situación. A mí me suscita mucho recelo, un poco por mi inclinación a desdeñar la protección de los poderosos. Esa búsqueda incesante de Voltaire, del aplauso de los adinerados, a través de una serie de obras que nadie lee ahora. Esa obra suya, Mahoma, que obtuvo una medalla papal. Esa otra obra suya, La princesa de Navarra, escrita para el matrimonio del Delfín. Ese poema suyo, el poema de Fontenoy, que celebra la victoria en una batalla de los ganadores, por supuesto. Ese templo de la gloria en donde se compara a Luis XV con Trajano. Aquellas infatigables gestiones atiborradas de lambonería impúdica de Voltaire hacia la aristocracia para entrar a la Academia Francesa y ser nombrado cortesano. Todo ese ir y venir de Voltaire me produce una suerte de pena y revela la ambición desmesurada del escritor por tener, repito, la aprobación de los acaudalados. Pero si bien es cierto, hacía eso, por otra parte se granjeaba enemigos aquí y allá y estos lo mandaron desde muy temprano a la cárcel por la virulencia de sus escritos. Uno de ellos, un tal Rohan Chabot, incluso ordenó darle una paliza humillante. Lo mejor para Voltaire, y él por fortuna terminó entendiéndolo cabalmente, no eran esas salamerías reales, sino el exilio. Estar afuera, expulsado, lejos de sentirse y saberse libre, fueron las coyunturas indicadas para que su obra más importante se escribiera. Pero al verse desdeñado o atacado por unos soberanos, buscaba siempre el amparo de otros. Y ahí estaba el que halló con Federico II de Prusia, a quien dedicó panegíricos melosos que lo comparaban con César y con Marco Aurelio. O la zarina rusa, a quien no vaciló en cantarle versos en los que se dice que la monarquía es el bien querido por las sociedades más adelantadas. Voltaire, en realidad, fue un burgués con anhelos aristocráticos. En esto anticipa al Goethe del Wilhelm Meister, quien pensaba que el destino grande de todo aprendizaje humano consiste en alcanzar los honores brindados por la nobleza más culta y adinerada. Pero recuérdese que la fortuna que consiguió Voltaire no fue otorgada por los reyes y sus cortes. ¿Cómo podría sacarle dinero a ellos si se mantenía peleando con ellos mismos? Sino que una buena parte de esa fortuna Voltaire la obtuvo a través de negocios brumosos. Y aquí viene pues una de las facetas un poco oscuritas de nuestro querido Voltaire. François-Marie Arouet supo desde muy temprano, y esto acaso justifique su comportamiento reprochable, que para gozar de la libertad era fundamental ser rico. Y a eso se dedicó con una astucia obsesiva. De tal manera que terminó prestándoles dinero a los aristócratas europeos y comprando el dominio de Ferney, donde logró ser el dueño no solo de esa comarca, sino de sí mismo, y no depender en cuestiones económicas de nadie. En ese sentido uno dice, bueno, su decisión. Pero sigamos un poco siguiendo, sí, sigamos un poco esa admiración de Voltaire por los déspotas ilustrados, a los que a veces él denominaba reyes filósofos. Esa admiración va de la mano de su desprecio por el pueblo, al que llamaba la chusma, y el cual, a su juicio, no merecía mayor atención. Y si había un fervor hacia la democracia como forma de gobierno, era para la que había administrado la Atenas antigua, porque a los republicanos de su entorno los miraba con mucha desconfianza.
Voltaire creía a pie juntillas que el despotismo era la senda que conducía al progreso. En esta perspectiva, su eurocentrismo, orientado por un grupo de beneméritos ciudadanos blancos, miró despreciativamente las periferias coloniales y sus habitantes de razas inferiores. Esas periferias hoy ya son países independizados y sociedades diversas. Y cuando desde este tipo de periferias confrontamos valoraciones y análisis como los suyos, se notan las limitaciones. En efecto, Voltaire está lleno de las contradicciones típicas de su tiempo. Hablaba de dignidad humana y protestó contra la esclavitud, pero era accionista en el mercado del azúcar, el tabaco y el cacao de la Compañía de las Indias, que, como sabemos, ejercía la trata de los negros. Criticó la guerra, pero se beneficiaba de ella al ser también accionista en negocios de venta de armas. A su manera, Voltaire es una suerte de precursor de los grandes ricos de la Francia actual. Se creen los representantes de la magnanimidad humana y tienen sus fortunas mezcladas con la escoria del armamentismo. Pero así de paradójicas eran aquellas luminarias de las postrimerías del siglo XVIII, del antiguo régimen. No en vano, Alejo Carpentier, en su novela Cumbre, El siglo de las luces, pone a deambular por el Caribe un barco esclavista llamado nada más y nada menos que el contrato social. En el vestíbulo del castillo, ya he logrado entrar al vestíbulo, ahí me encontré a cada lado de la puerta las estatuas de Voltaire y Rousseau, que Lambert, uno de los últimos propietarios de Ferney, hizo poner. Resulta gracioso que los dos hombres de letras más importantes del siglo XVIII francés estén aquí, no careándose o insultándose, sino inclinados cortésmente para darle la bienvenida al visitante. Y es que si hay en la historia de la literatura una rivalidad, una rencilla, un odio mutuo dignos de atención, fue el que protagonizaron estos señores de la peluca, los satines bordados, las polveras y los libros. Rousseau, vamos a hablar un poco de esta relación Rousseau-Voltaire. Rousseau era 18 años menor que Voltaire. Fue aquel, por lo tanto, quien hizo el papel de discípulo durante un tiempo. El joven vio en el adulto al genio y lo convirtió en su faro en el aprendizaje de la escritura. Inclusive en las confesiones de Rousseau hay una frase que dice: nada de lo que escribía Voltaire se nos escapaba. El gusto que me daban estas lecturas me inspiró el deseo de aprender a escribir con elegancia. Por ello, los primeros acercamientos entre estos dos personajes estuvieron definidos por la humildad rusoniana y la vanidad volteriana. Ah, porque qué vanidad la de Voltaire. Quizás su inteligencia, tantos acosos padecidos y esa capacidad titánica de trabajo en un organismo tan endeble. Quizás todo esto, pienso yo, expliquen esa vanidad que a veces tomó visos de grandilocuencia insoportable. Porque Voltaire deseaba que la corona de laurel se depositara únicamente sobre sus parietales. René Pommeau, el crítico que les cité ahora, dilucida así la oposición de estos dos temperamentos. Al examinarse moralmente, Rousseau se consideraba con frecuencia un ser malo, mientras que Voltaire no se examinaba nunca y se consideró siempre bueno. La riña entre ambos alcanzó
cotas extremas, cartas inflamadas, ensayos venenosos, insultos vastos, chismes que pretendían acabar con la respetabilidad del uno y del otro, cuando ambos cohabitaron en los predios del lago Le Mans, es decir, cuando habitaron Suiza y particularmente Ginebra. Hay quienes dicen que la región suiza, era muy pequeña para albergar al mismo tiempo a dos gigantes de este tipo. El hecho de que un enciclopedista como Rousseau hubiese atacado a sus compañeros de labor, D'Alembert había escrito con la anuencia de Voltaire una cínica entrada de la enciclopedia dedicada a la represiva Ginebra, le pareció a Voltaire una traición imperdonable. A ver, me equivoqué, me excuso. D'Alembert había escrito con la anuencia de Rousseau una cínica entrada en la enciclopedia dedicada a la represiva Ginebra, y esto le pareció a Voltaire una traición imperdonable, porque para él Rousseau era simplemente un retrógrado. Pero además estaba el hecho de que la ruptura de este con el cristianismo no había sido la esperada por Voltaire. De todas formas, sus ideas religiosas eran parecidas. Ambos, Voltaire y Rousseau, eran, por ejemplo, deístas. No creían en los milagros ni en la divinidad del Cristo y pensaban que el bien humano era el mismo para todos. Tampoco se puede ignorar en el marco de estas diferencias que el uno abogaba por el predominio del sentimiento, Rousseau, mientras para el otro la razón debía ser la reina, lo que podría explicar que Rousseau sea un romántico y Voltaire sea un clásico. Por otra parte, está la manera en que ambos concebían al hombre y su medio. Para Rousseau, este era corrompido, el hombre, por las instituciones sociales y el sentido de la propiedad, mientras que Voltaire consideraba que estas, la propiedad, representaban los altos emblemas de la civilización. Ellos que tanto habrían de influir sobre las transformaciones futuras que le esperaban a Francia y a Europa, hasta donde sabe jamás se encontraron. Solo lo han hecho en algunas historietas ilustradas y en estos aposentos de la memoria cultural. Pero comenzaron a unirse en los panfletos revolucionarios que los reconciliaron y en los de la Restauración que los injuriaron de nuevo, hasta que sus restos fueron depositados uno al lado del otro en el Panteón de París. Los huesos de ambos, así culminaría su relación conflictiva, terminaron siendo saqueados por monarquistas fanáticos y arrojados en algún vertedero de la ciudad. El recorrido que voy haciendo entonces por las salas, por las alcobas del castillo, me surge una impresión incómoda, y es que Voltaire no tenía buen gusto en cuestiones pictóricas. Las paredes están adornadas por esos cuadros alegóricos tan propios del siglo XVIII, en los que él mismo y su enemigo Rousseau, otra vez abrazados, derrotan al fanatismo. Hay otro, que es este cuadro que se llama El triunfo de Voltaire, donde este dueño de dos cabezas es coronado por Melpómene y Apolo en medio de una multitud de admiradores y enemigos del héroe. Otros más son escenas de la antigüedad mitológica. En ellos, Venus y otras divinidades aparecen como mujeres regordetas, de mejillas sonrosadas, senos minúsculos y vientres abultados. Así le gustaban las mujeres a Voltaire, y lo supongo así porque son similares las imágenes de sus dos amantes más notables, Madame de Châtelet y Madame Denis. Una buena parte de los cuadros muestran al hombre en diferentes épocas de su vida. De estos últimos, el que más me atrae
Situado en la habitación principal de Voltaire, es este cuadro, que es el Voltaire de Quentin de la Tour. El escritor está de perfil, pero mira de frente. Su peluca es larga y un poco cenicienta. Es la época de sus 40 años, cuando vivía refugiado en el castillo de Cirey, pues la publicación de sus cartas filosóficas había desencadenado represalias. El rostro, como ustedes ven, se ve radiante, los ojos de un café benevolente, hecha de poderosa largura la nariz, los labios pintarrajeados trazando un mohín de sagacidad. El mentón partido y recién afeitado revela la impronta de los polvos nobles. Y luego el cuerpo erguido, ataviado con una camisa de seda y una casaca de gruesos bordados de oro. En su mano el objeto que lo hizo siempre un personaje temerario, púrpuras. La habitación me remite a los amores de Voltaire y particularmente a el amor que tuvo con Madame de Châtelet. Ella fue la mujer que lo protegió en su castillo de Cirey. Estaba casada con un marqués militar, pero esto no le impidió establecer una relación con el ya afamado autor. De hecho, se sabía del carácter libertino de la mujer de Madame de Châtelet en los ambientes que ella frecuentaba en París. Ambos, Voltaire y Châtelet, estudiaron a Newton en su retiro aristocrático, y Émilie de Châtelet fue la primera que tradujo al francés los principios matemáticos de este científico inglés, de Newton. Ambos, Voltaire y Châtelet, amaban a Inglaterra por su liberalismo, y dicen que fue Voltaire quien le enseñó a ella las obras de Pope y Shakespeare. Organizaron en el castillo una vasta biblioteca que todos los sabios de la época elogiaron sin vacilaciones cuando pasaban por allí. Vivieron los años más agitados de la vida de Voltaire, poeta y dramaturgo, coronada de éxitos y viajes por las cortes de Bélgica, Prusia y Francia. Los dos se presentaron al concurso que ofrecía la Academia de las Ciencias con unas memorias sobre la propagación del fuego, pero fueron rechazados por unanimidad. A Voltaire le encantaba que ella tocara el clavecín y realizara delante suyo los ejercicios de equitación, esgrima y gimnasia. Leían juntos lo que escribían y no eran ajenos al juego de las cartas y al vino de champaña y a los manjares, porque se consideraban un par de filósofos voluptuosos. De esos días surgió el poema El Mundano, que confiesa la inclinación del autor de Voltaire por el lujo, por los placeres, por la limpieza, por el ornamento. En fin, ambos se amaron con fervor apasionado y también con lucidez razonable. Fue una relación feliz y seria, llevada por dos seres que nunca consumieron sus vidas en futilidades y gozaron sin remordimientos, hasta que aparecieron en escena Madame Denis, la sobrina de Voltaire, por un lado, y el joven marqués Saint-Lambert por el otro. Entonces, la estabilidad de la pareja, como suele suceder, se vino abajo. Saint-Lambert, el militar francés, embarazó a Émilie de Châtelet. Y días después del parto, ella y la criatura murieron. Voltaire quedó desolado. Y entonces, una tras otra, le cayeron las vicisitudes. Y en ese, el mejor de los mundos posibles que tanto alababan Leibniz y Pope, Voltaire y su obra fueron atacados con un encono inigualable. Estas nuevas persecuciones habían sido ordenadas por Federico II, su antiguo protector y amigo. Voltaire y su sobrina, Madame Denis, fueron detenidos, humillados en Frankfurt.
Y para completar el mapa de las desdichas, ocurrió el terremoto de Lisboa. Estalló la guerra entre Francia e Inglaterra por territorios de América del Norte e inició la Guerra de los 7 Años. Todo esto, no obstante, habría que servirle de algo a la literatura, porque es cuando Voltaire se sienta en su castillo de Ferney a escribir esa joya, esa obra maestra del cuento de todos los tiempos llamado Cándido. Observo entonces por unos minutos la estrecha cama del escritor con su cabecera y cortinaje de flores doradas. En lugar de las imágenes religiosas que usualmente velan por el dormir de los humanos, hay un cuadro cuya temática define una de las últimas luchas emprendidas por Voltaire. Y aquí ya vamos entrando en la parte final de nuestra charla. El título de este cuadro es La desgraciada familia Calas, de un autor anónimo, aunque aquí dice que es de Jean-Baptiste de la Fosse. Los integrantes de la familia, trajeados con el negro sobrio de los luteranos, están escuchando la lectura de un acta en la cual se devuelve la dignidad a Jean Calas, el protestante de Toulouse, sobre quien cayó el rayo terrible de la justicia de esos años. Voltaire, desde Ferney, había realizado una requisitoria minuciosa para restablecerle el honor a ese hombre a quien se acusó y se condenó a la tortura y a la muerte por el suicidio de uno de sus hijos que recientemente se había convertido a la religión católica. Jean Calas y su familia eran, según un tribunal aberrante, los culpables de una muerte ocurrida en realidad por la desesperación de una personalidad atormentada que buscaba trabajo y no podía conseguirlo debido a que procedía de una familia hugonote, o sea, protestante. En aquel entonces se convertían las personas a una religión para poder conseguir trabajo. A los hugonotes no les daban trabajo, a los que procedían de familias protestantes no les daban trabajo. Entonces el hijo de Calas lo que hizo fue convertirse para conseguir un trabajo y entró en una especie de depresión por las dificultades que tenía y se suicidó. ¿Cómo se tomaba en serio lo que hacía Voltaire en la vigilia? Concluyo. En vez de un ícono religioso, había escogido la representación pictórica de una de sus luchas más memorables. Y no se equivocó, porque el caso Calas motivó la escritura de otra de las obras esenciales de Voltaire, que ya la había citado antes, y que es el Tratado de la Tolerancia o sobre la tolerancia. Es a partir de este librito que el combate en torno a un tema álgido, el de las represiones religiosas, habría de ganarlo la sensatez y no el abuso de la institución eclesiástica. Y yo creo que este es, pasados los siglos, el gran triunfo de Voltaire. Esta pelea que había iniciado con la aparición de las cartas filosóficas y que logró la plena madurez en el tratado. Quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis. El Tratado sobre la Tolerancia es una de estas luchas emprendidas desde el lado literario que van a originar otras que vendrán después y que son muy importantes. Por ejemplo, la lucha que entabla Víctor Hugo por la eliminación de la condena de muerte en Francia, lucha que no logró su objetivo, pero que ayudó sin duda alguna para que después en el siglo XX la pena de muerte fuera eliminada en Francia. Pero estos combates son muy importantes de los escritores frente a ciertas medidas sociales. Voltaire con el caso Calas anticipa sin duda alguna el famoso caso Dreyfus, el Yo acuso, escrito por Émile Zola, y que tanto va a ayudar a que la figura del escritor en una sociedad como la francesa ayude a que las sociedades se transformen en sentido positivo. Y luego viene
esa otra lucha que emprende Albert Camus contra la eliminación de la guillotina, un poco apoyado en las labores que había realizado Víctor Hugo. Y luego vienen las grandes luchas, por ejemplo, que se hacen en el siglo XX, en el medio francés en particular, que es el que estamos tratando, contra el imperialismo, el mismo imperialismo francés en las colonias de África y de Asia. Recordemos las denuncias que hace Sartre, las denuncias que hace Malraux, las denuncias que hace Camus. Y recordemos igualmente las denuncias contra el imperialismo francés en África hechas por André Gide, las denuncias que hace André Gide contra el totalitarismo del comunismo soviético, las mismas que hace Luis Ferdinand Céline contra la guerra y contra el mismo comunismo soviético. Y finalmente, en un plano que también es muy importante y que nos atañe fuertemente en estos días, las luchas que hacen los escritores franceses, como André Gide, por ejemplo, contra la persecución a los homosexuales. Todo esto, de alguna manera, pienso yo, lo inaugura Voltaire con su compromiso frente al caso de Jean Calas. E incluso en los sucesos contra el fanatismo islámico, ustedes saben que la revista Charlie Hebdo en Francia, en un momento dado, reprodujo unas caricaturas contra Mahoma y contra el islamismo que había hecho un artista sueco. Esas caricaturas fueron reproducidas en varios diarios del mundo. En París las reprodujo el semanario Charlie Hebdo. Y entonces, ¿cómo reaccionaron las grandes élites del mundo musulmán francés? Hicieron una demanda a la justicia por calumnia, por blasfemia, etcétera, 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 ¿no? Contra esas calumnias y esas blasfemias también, contra esas denuncias de calumnias y blasfemias también luchó Voltaire en su época. Pero lo curioso del caso es que en los tribunales de París, cuando finalmente Charlie Hebdo ganó en esa pugna contra las demandas de los musulmanes, gritaban, aplaudían, festejaban, homenajeaban a Voltaire. Lo que lo que había triunfado era en realidad ese camino propuesto por Voltaire, que dice que los individuos tienen capacidad y libertad de expresión en las sociedades. Pero bueno, sabemos en qué terminó justamente lo del Charlie Hebdo, ¿no? El fanatismo del Estado Islámico llegó hasta París por aquellas caricaturas que hacían, por los textos que escribían los periodistas de Charlie Hebdo y fueron masacrados. O sea que esos triunfos eh, no son todavía definitivos. El problema del fanatismo religioso sigue vigente en nuestros días. El racismo, ya estamos viendo lo que está pasando, ¿sí? Y yo creo que Voltaire entonces nos ayuda mucho a comprender la necesidad de la denuncia frente a las instituciones opresivas, sean estas religiosas, militares, económicas, etcétera, etcétera. Bien, vamos llegando entonces al final. Después de pronunciar aquella frase que todas las mentes del mundo deberían tener como emblema y que según parece no es de Voltaire, sino de uno de sus biógrafos, pero que de todas formas reúne la esencia de su actuar, que ahí está. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Me dispongo a salir del castillo. Cruzo otra sala donde más muebles de adornos vegetales y más cuadros de alegorías antiguas marcan el periplo de la visita. Busco una ventana para observar el tilo bajo el cual a Voltaire le gustaba escribir en las jornadas estivales. Pero como no encuentro rastros de ese rincón, me encamino hacia las terrazas. Apoyo mis manos en las balaustradas enanas. Una nubecilla de mosquitos revolotea sobre un arbusto florecido. Mis ojos abarcan los Alpes lejanos, uno de los riscos de allá.
tengo entendido, es el Monte Blanco. Busco a alguien para que me despeje la duda, pero no hay nadie cerca. Las estatuas de Lambert ubicadas en las terrazas me llaman con sus movimientos detenidos. Son personajes afectos a ese romanticismo sentimental que Voltaire no habría aprobado. Una Virginia salida del libro de Bernardin de Saint-Pierre yace en medio de una inocencia palpitante de deseo. Me aproximo al adolescente que ahora juguetea con un pajarillo entre sus manos y percibo una vez más las montañas nevadas. En ellas creo ver, trazada con levedad, la sonrisa de Voltaire. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí va mi peregrinación literaria dedicada a Voltaire. No sé si haya preguntas. Vamos a proceder entonces a responder las inquietudes de los amigos que han escuchado esta charla. Hay algunas personas conectadas en Buenos Aires. Un saludo muy cordial a Eva Pesolesi, a David Giraldo, gracias por su mensaje. Están conectados en Begachí. No conocía la traducción, qué bien, sí, es una traducción que pueden conseguir en la biblioteca, bueno, en la editorial de la Universidad de Antioquia. Yo creo que el Cándido, y eso lo discutimos mucho con Doris Aguirre, que era en aquel entonces la responsable de los títulos que deberían conformar esa colección de clásicos, pensábamos en cuál texto de Voltaire y concluimos pues que el más ejemplar y el más, digamos, el que tiene más altura literaria es el Cándido. Bien, bueno, hay comentarios de ciertas personas, el Club de Filosofía, a ver, Aleteia, el Club de Filosofía, agradece por estas charlas, muchas gracias. Gracias a Joe Álvarez por su comentario. Sí, Voltaire es un escritor interesante, dice Mauricio Arias, es un escritor que permanece sin duda alguna. Bueno, desde Tunja también me saluda Mercedes del Rosario y Najar Castro. Muchas gracias. Las preguntas. Voltaire defiende el valor de la tolerancia y la libertad frente a los fanáticos de la época, principalmente los religiosos. Bueno, no es una pregunta, es un comentario, ¿no? Me dice que sería interesante leer este informe sobre el caso Gómez García. Bueno, eso hace parte un poco del caso que vivimos con el profesor García y la agresión de este pastor. Es el caso de la cotidianidad universitaria, ¿no? Sino que me pareció muy interesante recuperarlo a la hora de escribir esta peregrinación literaria, mostrar cómo todavía Voltaire de alguna manera suscita mucho resquemor y mucha, no resquemor, sino mucho repudio en ciertas mentes reaccionarias. Y cómo Voltaire sigue siendo primordial para enseñar eso mismo que hemos enseñado muchos en nuestras clases de literatura, es decir, la necesidad de una secularización de la literatura y de la sociedad, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, tan vapuleada y tan moldeada y tan sometida por un cristianismo que también es cerril, ¿no? Porque el cristianismo nuestro no es un cristianismo libresco, no es un cristianismo liberador, es un cristianismo bastante, o sea, el que ideó, quiero decir yo, los pilares de nuestra identidad antioqueña. Es un cristianismo completamente reprochable a mi juicio, porque hay un cristianismo, valga la pena decirlo, y eso lo señala muy bien John Gray, hay un cristianismo libresco, hay un cristianismo libertario, hay un cristianismo esencialmente digno, y que cuestiona, que se pregunta cosas, y no esa otra ala del cristianismo que obedece ciegamente una serie de principios y de verdades completamente cuestionables, ¿no? Entonces nosotros, desafortunadamente, quiero decir, como sociedad, nosotros hemos sido moldeados un poco nuestra identidad, eso que se llama identidad antioqueña,
ha sido modelado en cierta forma por ese cristianismo católico, intolerante, segregacionista, completamente antimoderno, de alguna manera u otra. A ver, bueno, me preguntan, no sé, es un comentario, todo lo que es Voltaire y Nietzsche, Dostoyevsky, son muy antihéroes. Sí, digamos que no son los cuentos filosóficos de Voltaire, los protagonistas son personajes que están en las antípodas de ese heroísmo muy, muy frecuente de entonces. Ese heroísmo, Voltaire lo había practicado él mismo en sus poesías. En la Henriada está llena de esa grandilocuencia heroica que él atribuye a Enrique IV. Lo que pasa es que se necesitó que Voltaire fuese golpeado por las tribulaciones afectivas y sociales y europeas en general para que él se sentara a escribir ya en su vejez los cuentos filosóficos. O sea que los cuentos, el Micromegas, Cándido, el Ingenuo, y otros más son cuentos de la vejez de Voltaire. Y Voltaire los escribía pensando que eran bagatelas, que eran pasatiempos, que él estaba haciendo un poco para nutrir más. Y resulta que esas bagatelas son la parte de la obra de Voltaire que más fresca se ha mantenido. ¿Cómo influenció Montaigne a Voltaire? Bueno, yo lo dije en la clase, en la conferencia pasada, eh, digamos que Montaigne no es tan irónico ni tan sardónico como Voltaire. Voltaire es un hombre que maneja la diatriba, digámoslo así, la ironía con muchísimo mayor encono o con mayor fuerza, no con mayor fuerza, a ver, como con mayor visibilidad que lo que hace Montaigne. La ironía de Montaigne es más sutil, digámoslo así. La ironía de Montaigne es más quizás es más inteligente, me parece a mí, que la de Voltaire. La de Voltaire es más visible, es más espectacular, porque Voltaire en realidad parte de su vida se dedicó a atacar y atacó a una institución poderosísima como era la institución católica de entonces. Entonces sus armas fueron muchísimo más visibles. Y yo creo que lo que la influencia fuerte que ejerció Montaigne sobre Voltaire es una influencia que es posible verla en el manejo del estilo, en el manejo sí, de la factura de la escritura. Yo creo que en ese sentido Voltaire es un alumno de Montaigne, sin desconocer la admiración profunda que siempre le guardó Voltaire a su colega del siglo XVI. Albeiro Montoya, muy buenos días, Albeiro. Eh, Me dice don Pablo, imagínense. Bueno, muchas gracias por el don. Hay una pregunta que me surge a partir de la charla anterior y de esta, y es, ¿cómo cree usted, tal vez, desde su propia experiencia, que las intelectuales de hoy pueden cultivar su pensamiento, su estructura y publicar articulando todo esto con la docencia, por ejemplo, u otros oficios? Montaigne tenía la posibilidad de aislarse en su torre y Voltaire en su castillo, pero hoy el pensamiento y la literatura nacen también en el pueblo que Voltaire despreciaba. Por supuesto, claro, estamos en un momento completamente diferente. Voltaire no sé si imaginó que toda esa monarquía, todo ese despotismo ilustrado que él defendía pronto iba a caerse, ¿no? Y la Revolución Francesa sería el inicio de ese derrumbe. Y yo creo lo que dije ahora es que Voltaire abre una brecha, abre un camino, en el sentido de que con él surge, como dije en la charla, el concepto del intelectual moderno, o sea, de ese escritor que no solamente hace libros, sino que también cuestiona su entorno. Y los escritores ya formamos parte de diferentes estamentos. Está el escritor que escribe desde la columna periodística, está el escritor que escribe en sus libros su rechazo
o sus múltiples rechazos al medio que le rodea, está incluso el espacio universitario, que es muy importante. Eh, Cuando en estos días al alcalde Quintero se le ocurrió decir que autorizaba al SMAT para ingresar a la Universidad de Antioquia y hacer pues sus labores brutales y represivas, en la Universidad de Antioquia diferentes personas nos pronunciamos y rechazamos profundamente esta medida y sabemos, o yo que fui uno de los que escribió, supe que estaba haciendo eso porque yo me apoyo en Voltaire, porque me apoyo en Víctor Hugo, porque me apoyo en Emil Solá, porque me apoyo, e inclusive en muchos casos latinoamericanos, de escritores nuestros que también han denunciado, han manifestado su rechazo. En las revistas que aparecen, o sea, en este momento ya comemos cuento, mejor dicho. Ahora estamos, yo creo que en un momento, durante este confinamiento del coronavirus, estábamos ya asistiendo a eso antes de que surgiera la pandemia, a unas jornadas masivas de protesta por parte de las sociedades del mundo frente a los excesos de los sistemas que nos rigen. Y, por ejemplo, miren en medio de la pandemia lo que ha suscitado el asesinato de George Floyd. O sea, las manifestaciones contra el racismo en todo el mundo, la demolición de los símbolos aristocráticos asociados a la esclavitud, que deben ser, por supuesto, demolidos, destruidos. Así los nombres de esos señores estén definiendo calles, parques, alamedas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esas cuestiones son fundamentales y la sociedad actual está por fin dándose cuenta de que es necesario cuestionar y de alguna manera dejar de deificar esos símbolos de oprobio que han moldeado nuestras sociedades. En el contexto, Kelita Vanegas, muy buen día, me alegra mucho que estés aquí conectada. En el contexto contemporáneo es muy difícil, aunque nunca inútil, que el intelectual, escritor, filósofo tenga un impacto, una voz capaz de generar cambios en los imaginarios y actos sociales y políticos. Sí, cada vez definitivamente a ver, es que el fenómeno es muy particular. Se pueden encontrar muchísimos más medios de expresión, pero carecemos hoy de líderes intelectuales poderosos, digamos, de líderes intelectuales que uno diga: "Ah, qué maravilla de personajes", ¿no? Eh, y yo creo que esto lo ha manifestado también con claridad la pandemia. La pandemia nos ha mostrado una falta de liderazgo político, sin duda alguna, una falta de liderazgo económico. Tampoco hay claridad, es un momento de gran confusión, de gran incertidumbre, y hay un montón de voces que se pronuncian frente a lo que está pasando y frente a lo que se nos avecina, pero no hay en realidad un liderazgo en el que uno diga, no hay símbolos en realidad. En la literatura latinoamericana en este momento, a mi juicio, no tiene a un gran personaje. Eh, no hay una voz cantante en la literatura latinoamericana, como en cierto momento sí pudo haberlo existido. O ahora pueden haber muchas y todas se diluyen en una especie de ronroneo que no dice mayor cosa. O unos manifiestan unas posiciones regresivas, reaccionarias, otros, por supuesto, van hacia el otro extremo, pero creo que nos falta ese liderazgo intelectual. En Colombia me parece que no hay, hace mucho tiempo que, bueno, no sé si hemos tenido algún líder, alguna conciencia. García Márquez para mí nunca fue esa conciencia, un personaje políticamente bastante discutible y polémico, a pesar de que su obra, pues evidentemente es una obra digna de celebración, su obra literaria o parte de ella, pero desde el punto de vista de su función pública, un personaje que a mí siempre me ha parecido completamente polémico y discutible. Mm, a ver, Felipe Cano Echavarría.
Voltaire tuvo alguna influencia en el pensamiento de Nietzsche. Yo creo que, yo creo que a Nietzsche le sirvió mucho Voltaire en el sentido de su pelea, de su propia pelea contra el cristianismo. Yo creo que en ese sentido Nietzsche sí le agradece o tiene que agradecerle mucho a Voltaire en estas denuncias, en estas formas, aunque sabemos pues que Nietzsche no manifiesta el deísmo y la confianza que de pronto habría de tener Voltaire. Nietzsche es una sensibilidad muchísimo más penumbrosa, muchísimo, bueno, ya sabemos cómo terminó de alguna manera, ¿no? Muchísimo más influido por el romanticismo de su propio país, por el romanticismo alemán. Y yo creo que si los dos, Voltaire y Nietzsche, fueron a la antigüedad, lo hicieron de una manera muy diferente, ¿no? Muy distinta. A Nietzsche le interesó la antigüedad, eh, le interesó la antigüedad lo dionisíaco más que lo apolíneo. Entonces creo que en las peleas, en las luchas de Nietzsche contra el cristianismo y contra el poder de las instituciones cristianas que impedían la liberación del individuo, creo que Voltaire sí ayudó mucho al filósofo alemán. Las cartas filosóficas, ¿qué temas tratan en general? ¿Son dirigidas a alguien? A ver, lo que yo decía un poco también en la conferencia, Voltaire es un enciclopedista, es un iluminista, es un ilustrado, y las publicaciones en aquel entonces que tuvieron como cierto éxito y cierto impacto en los lectores eran como unas especies de diccionarios. Y eso es lo que tratan las cartas filosóficas. Son en realidad unas cartas que tratan temas sobre la tolerancia religiosa, sobre el problema sí, de las sectas cristianas, un poco libertarias que se dan en Inglaterra, donde Voltaire estaba exiliado, y cómo hay continuamente una comparación de esa liberación que él observa de la razón inglesa con la francesa, que todavía está muy atada a los aparatos, digamos, clericales. Mm, Las cartas filosóficas, por supuesto, originaron una gran persecución que él tuvo en Francia, y por lo tanto él pues, se exilió un tiempo en el castillo de Cirey al lado de Madame de Châtelet, porque eran cartas, son cartas las caracterizan no la filosofía, son cartas filosóficas, pero en realidad son cartas que tienen que ver más con el manejo de la ironía, con el manejo del cuestionamiento, que propone siempre Voltaire cuando habla de estas relaciones entre el poder y las religiones. Y fue un éxito, valga la pena decirlo, que es uno de los libros, pues, con los que, o es a partir de este libro que Voltaire comienza a convertirse en un personaje, pues, célebre en el medio literario e intelectual, pues, de entonces. Pablo, ¿cómo interpretas el final del Cándido, ese jardín del que habla Borges? Bueno, ¿de cuál jardín te refieres? A cuál de los múltiples jardines que menciona Borges? Yo creo que el jardín con el que termina Voltaire, el Cándido, tiene que ver con la práctica de un cierto individualismo que no debe olvidar a la comunidad. De hecho, la propuesta de Cándido es cultivemos nuestro propio jardín, pero es una propuesta que se la hace a su entorno más cercano. Es decir, eh, primero transformémonos nosotros mismos en nuestro pequeño medio, transformémonos, hagamos una especie de liberación, una especie de autoconocimiento, y a partir de ahí tratemos de contribuir al cambio desde nuestro propio jardín. Es decir, respetemos ciertas ideas esenciales de la humanidad en nuestro pequeño entorno, y desde allí entonces emprendamos nuestra lucha. Yo lo concibo de algún modo teniendo el contexto del Cándido, porque recordemos que el Cándido es un recorrido por diferentes partes del mundo, por Europa, por Asia y por América, y en todas partes donde llega Cándido ve evidentemente el arrasamiento de los modelos sociales
que han propuesto los hombres. O sea, el balance es completamente... Lo que pasa es que está lleno de humor. Entonces, claro, como está lleno de humor y de tanto... y hay tanta risa en el Cándido, tanta candidez, justamente todo ese horror logramos entenderlo muchísimo mejor. Entonces, teniendo en cuenta ese periplo por las desgracias de las sociedades humanas, que además toca también el Cándido las desgracias telúricas, no faltaba más con el famoso terremoto de Lisboa, lo que propone Voltaire es justamente eso. Bueno, no encontremos la felicidad allende o aquende, la felicidad está aquí, en este pequeño lugar donde yo puedo vivir en paz y en armonía con los seres más cercanos. Entonces no sé cuál es la referencia a Borges, no la capto muy bien. Bueno, profesor Pablo, ¿puede dejar de compartir la pantalla para que lo podamos ver en pantalla completa? Sí, claro. A ver, yo soy muy malo para esto, no sé por qué no me... Parar video, no. Bueno, no sé cómo hacerlo, confieso mi... A ver. Bueno, qué pena que me vean así en miniatura. Dice, Shul Han, bueno, gracias. Shul Han ha publicado recientemente un texto acerca del fin de los rituales, fenómeno que se acentúa en la pandemia. Sin embargo, persiste el mito o las mitologías quizás como valioso y válido constructo humano para sobrellevar la vida. ¿Cómo crees que cambiará por su parte la figura del mito en la contemporaneidad más allá de Voltaire? Bueno, Voltaire no creía particularmente, o sea, o criticaba mucho la cuestión de los mitos. Voltaire era un escritor que estaba afianzado y creía profundamente en la razón. Eh, y pensaba que muchos de los mitos entorpecían justamente, muchos ayudaban a construir, por supuesto, las sociedades humanas, pero otros la malograban, digámoslo así. Eh, a ver, lo que está sucediendo, yo creo que o sea, el mito es una construcción que viene desde los más remotos tiempos y que son efectivas porque han ayudado a que nosotros podamos entendernos como seres humanos y como comunidad. Cómo nos comportamos, por qué creemos y pensamos tales cosas. Los mitos son esenciales, los mitos de origen, los mitos de evolución, los mitos del aprendizaje, los mitos de la muerte y el nacimiento y el renacimiento. Todo eso no son más que espejos a través de los cuales los seres humanos nos entendemos. Por ejemplo, nosotros entender el problema de nuestros desaparecidos, que la pandemia parece que estuviese invisibilizando uno de los mitos primordiales, de las leyendas claves es la leyenda o el mito o la figura literaria de Antígona. O sea, si hay un personaje clave para que nos haga entender la necesidad de que tenemos que enterrar a nuestros seres queridos y darles una sepultura simbólica y despedirnos de esos seres, es Antígona. Antígona que la escribió Sófocles 500 años antes de Jesucristo y que es un texto que a mí me resulta completamente revelador. Entonces, a ver, la pandemia nos está poniendo ante un nuevo estado de cosas y habrá que enfrentarlo sin duda alguna. Ese estado que significa mientras pasa la emergencia, el distanciamiento social, los controles médicos, etcétera, etcétera. El quedarnos en casa, el no socializarnos como antes lo hacíamos, nosotros que somos sociedades proclives al abrazo, a la fiesta, al beso, a la expresión amorosa. Eso va a ser muy difícil, pero no podemos olvidar que nosotros tenemos como comunidad nacional y el mundo en general una serie de problemas fundamentales. El problema de la contaminación ambiental,
Eso creo que tenemos que enfrentarlo ahora y de una manera contundente y definitiva. Y también los problemas, repito, los problemas que nosotros como sociedad colombiana estábamos, estábamos tratando de resolver o de cuestionar. El problema de nuestra corrupción, el problema de nuestra democracia anclada en el narcoparamilitarismo. Todos esos son graves problemas. Entonces yo creo que frente a esas situaciones los mitos son muy importantes porque los mitos, y no solamente los mitos griegos y romanos, están los mitos indígenas, los mitos afro. Tenemos que tratar de reestructurarnos como país, como nación, no a partir de las mismas fuentes. Tenemos que ir a esas otras que han sido ocultadas, invisibilizadas, vilipendiadas. Nuestra relación con la naturaleza es fundamental, que para que nosotros nos comportemos frente a ella y tengamos una relación verdaderamente benigna, tenemos que acudir, entre otras cosas, a los mitos indígenas, a los mitos afro, porque ellos son los que han construido esa relación magnífica entre el ser humano y la naturaleza. Esa figura de que el hombre es el centro de la naturaleza y los animales y las flores y las plantas están a nuestro servicio, eso ahora no funciona como funcionaba antes. A ver, eso hay que, yo creo que la acción de esos mitos que tú estás señalando pueden resultar o resultarían muy importantes. ¿Qué ideas importantes de este autor crees que estamos quizá descuidando en la actualidad que serían relevantes a tener en cuenta? A ver, yo creo que Voltaire, el Voltaire esencial es el que ha permanecido a través de sus publicaciones, a través de sus cuentos. Miren, por ejemplo, que cuando sucedió la masacre del Bataclan en París por el Estado Islámico, lo que hizo Francia en algún momento fue imprimir y casi que regalar el Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire. O sea, se repartió en escuelas, colegios, en todos los espacios públicos de Francia, justamente para combatir el problema de la intolerancia religiosa y del fanatismo. ¿Sí? Entonces yo creo que ese Voltaire que ha permanecido es el esencial. Y creo que lo que recibimos de él es lo fundamental, y que lo que se ha, digamos, lo que ha caducado, lo que ya no perdura, es lo que verdaderamente no tenía por qué perdurar. O sea que lo que recibimos de Voltaire es la esencia de su pensamiento eh, liberador, digámoslo así. Mira, el problema de Gabriel García Márquez, yo le he dicho muchas veces, es que la obra, la vida y la obra, digamos, el compromiso político de García Márquez dio un viraje completamente después de que él se volvió una vedette del espectáculo literario. El trabajo que él hace con la alternativa, que es por lo que me preguntan, el trabajo, por ejemplo, que él hizo, sus muchas denuncias en sus crónicas periodísticas, todo esto es, digamos, un primer García Márquez que está criticando el poder. Pero el último García Márquez, es decir, el penúltimo, porque el último es el que entra en las sombras de su enfermedad, de su demencia senil, digámoslo así. El penúltimo es un García Márquez que está del lado de los poderosos, claramente. O sea, de eso no, a mí, y ahí está la prueba clara de ese libro malhadado que se llama La noticia de un secuestro, que no es más que un homenaje a unos poderosos colombianos que me parece a mí que no tenían por qué ser homenajeados, en el sentido de esa relación que ellos tuvieron con el narcotráfico para combatir el narcotráfico. Entonces, García Márquez, ese es el García Márquez con el que yo no simpatizo en absoluto, con el corre, ve y dile de los poderosos. Ese García Márquez no es el que me interesa, y por lo tanto siempre he dicho que es un escritor que, a pesar de que he admirado y admiro algunos de sus libros, su figura política, su figura pública nunca me suscitó, digamos, una admiración, digamos, digna. Pero le voy a hacer una peregrinación, sin duda alguna, ¿no? Él también está en mis peregrinaciones literarias, porque lo que
hago con estos escritores que yo he trabajado con ustedes y que voy a compartir en estas próximas 3 sesiones, es como han visto, es un ir y venir entre la celebración y la polémica. Y eso es también lo que quisiera hacer con García Márquez. Usted considera, me dice Margaret Moon, muchas gracias por su saludo. Margaret, ¿usted considera que la obra de Voltaire estará vigente en siglos futuros o por el contrario se desvanecerá con el tiempo? Margaret, mire, yo tengo una hija que está estudiando, haciendo un doctorado en estudios culturales y está trabajando sobre las mujeres negras afrodescendientes en Medellín. Y mi hija, con la que por supuesto hemos leído a Voltaire conjuntamente, no faltaba más, tiene muchos problemas con Voltaire. Voltaire es un racista, digámoslo así. Voltaire tiene manifestaciones de un hombre de su época y de un hombre de la aristocracia y la burguesía de su época. Entonces, un hombre que, por supuesto, desde muchos puntos de vista, creo que va a ser muy cuestionado. Yo hablaba ahora en la conferencia de la famosa emancipación universal y yo decía, bueno, pero esa emancipación, como la concebía Voltaire, ¿cómo hay que entenderla? Es decir, Voltaire tuvo una aproximación, como si la tuvo Montaigne, hacia los indígenas, en absoluto. Fue un comerciante, fue un accionista de compañías que negociaban con la esclavitud. O sea, es un personaje reprochable por muchas cosas que él hizo. Lo que pasa es que, como todo gran personaje, es contradictorio. Está lleno de contrariedades, digámoslo así, que son las contrariedades de su época, como también lo dije en nuestra charla. Entonces creo que hay muchas facetas de Voltaire que van a ser repudiadas en el futuro. Y que ya lo son, ¿no? Ya lo son, por supuesto. Ese accionista de la venta de armas, por ejemplo. Voltaire era accionista de una especie de empresa que vendía uniformes militares. Entonces uno dice, bueno, pues este personaje, esa crítica a la guerra tan contundente que hace en el Cándido, y sin embargo parte de su riqueza estaba fundada en la venta de armas. ¿Por qué? ¿Por qué se presentan ese tipo de cosas? Esto pues para decirles que hay un Voltaire que permanecerá y hay otro que sin duda será muy cuestionado. Héctor Correa. La última pregunta. Una pregunta, Pablo, desde el análisis de la vida y obra de Voltaire, la escena, bueno, aquí hubieron un montón, a ver, se me subieron muchas otras más. A ver, un momentico, se me fue la, ya aquí está. Desde el análisis de la vida y obra de Voltaire, la escena narrada de la no demolición de la pequeña iglesia es un temor al poder de la iglesia o al Dios. No, es un temor al poder de la iglesia, porque es que el obispo vecino lo quería despojar, lo quería tildar de blasfemo, de sacrílego. O sea, no se podían tocar las iglesias y Voltaire simplemente como estaba en su propiedad, él quería demolerla porque le impedía una vista del paisaje, digámoslo así. Yo creo que no, yo creo que Voltaire no le tenía temor a Dios. Recibió la muerte con mucha tranquilidad en medio pues de esta celebración, porque hacía muchos años que Voltaire no iba a París. No iba a París porque tenía muchos enemigos, pero finalmente va a París. Su nombre, digamos, lo recupera esta aristocracia culta parisina y en su viaje último a París muere. Eh, Tenía muchos problemas físicos e inclusive era un hombre que bebía café continuamente porque Voltaire, claro, no lo mató el café como lo mató de algún modo, como lo mató a Balzac. Voltaire era un gran bebedor de café eh, y el café no solamente lo hacía sentir bien, sino que lo estimulaba porque era un gran trabajador, era un hombre que escribía muchas horas del día. Ese sí se ponía el overol, como se dice. Eh, entonces, era un hombre muy achacoso, muy lleno, su salud era muy resquebradiza, muy quebradiza. Y sin embargo, un hombre que vivió para su época
muchísimos años. Pero creo que temor a Dios, no. Es una entidad benevolente, es una especie de entidad armónica, es una entidad sabia, ese Dios en el que creía Voltaire, una especie de razón suprema. Mm, bueno, me agradecen. Bueno, sí, Michelle Mejía, las únicas guerras que dan fruto verdadero son las guerras de los intelectuales. No todas dan frutos verdaderos, ¿no? Eh, Todas, pero digamos que esas guerras, cuando triunfan, son guerras que llenan de gran dignidad el horizonte humano. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Los invito para la próxima charla dedicada a Albert Camus, Peregrinación Camus. Les deseo la mejor de las suertes y de nuevo gracias a la biblioteca y a la Facultad de Comunicaciones por brindarnos este espacio. Chao.